Me inspiré en las películas, lo que vendría siendo Los Infiltrados y Zodíaco. Me gustó mucho esa tensión thriller que generaron ambos directores, tal punto que yo como espectador me sentí muy intrigado y al mismo tiempo tenso en toda la película. Pero creo que mi fuente de inspiración fue más bien un libro que se llama El hombre equivocado, porque tiene una historia que está dividida en pasado y presente y se van revolviendo de un punto a otro. Y yo como lector me sentí muy intrigado también y quise aplicarlo en este caso en Felonía 3 para que la audiencia no solo conectara, sino sintiera un tipo suspenso, thriller que quería generar y también al mismo tiempo que se sintieran interesados por la historia. Luz, luz, a ver qué pasa el carro. Luz, cámara, acción. Siento que la evolución no solo fue para el personaje, también fue para mí. Al fin y al cabo inicié Felonía 1, yo estaba en la secundaria y lo terminé en preparatoria. Y siento que la evolución también fue, obviamente el personaje se nota como se siente traicionado. Y de parte de mí interpretándola, la verdad sentí cada vez que conectaba más con el personaje, que podía yo interpretar lo que ella sentía, sus deseos y todo más fácilmente que al principio. Una vez leí el guión, tenía muchas expectativas. Había escenas donde decía, esto se siente bien, se siente muy chilo y espero que sea bien. De hecho, le decía a José Luis que ojalá salga muy bien y si salía me iba a quejar con él. Lo bueno es que al final salió perfecto todo. Al ser un secundario que solamente aparece en un momento, que no tiene profundidad, no tiene absolutamente nada, a volverse a un personaje más complejo, es como que es un reto, es hasta cierto punto gratificante, ¿no? De seguir apareciendo, de seguir siendo parte. Para que no estés tan porro todo el tiempo así. Te inclines y dices... En mi caso la postproducción fue un poco más complicada por lo mismo de que yo quería que los sonidos estuvieran muy bien cuidados, desde los sonidos de cuando apuntan, disparan, sonidos de la tierra, sonidos de carros pasando, la música muy bien ecualizada, entre otras cosas. Fue un trabajo muy complicado, intenso. Lo más difícil fue una escena donde el inspector discutía con el comisario, porque repetíamos esa escena, leía mis partes de diálogo, me trababa en medio de escena, teníamos que cortarlo, seguir, a veces seguíamos en la misma toma y volvíamos a hacerla. Me trababa, se me olvidaba y era un desastre, a veces me equivocaba con el nombre. El reto de estar con un personaje bastante agresivo, un personaje muy agresivo, siento que si tuviera un poquito más de aparición o que fuera más larga el cortometraje de Felonía 3, se pudiera haber notado mucho más una agresividad. La última pelea con Tony, o más bien entre Serena y pues Alan, porque fue muy larga, fue muy elaborada y esta vez no hubieron personas atravesándose, más bien fue el tiempo, fueron 2 horas que estuvimos ahí peleando y pues había errores, de repente una que otra risa, ya tanto andar grabando lo mismo. Creo que la vestimenta. En esta parte 3 decidí hacerlo todo negro para que sea un poco más serio. Y además de la chaqueta y el sol y las peleas, las escenas de pelea, creo que no ayudaron mucho en la comodidad.
pues aparte de que a cada rato me tenía que pasar acostado, fue de que pude saber qué pasó antes de que se muriera mi personaje. Y aparte tirarme mucho. Lo que más me gustó fue que ya todos, ya como ya nos conocíamos, ya sabíamos todo un poco qué era lo que teníamos que hacer, y entonces teníamos un poquito más de tiempo en sí para bromear. La verdad disfruté mucho, me divertí grabando y hubieron muchas escenas en las que ni podíamos grabarlas de las risas que teníamos. Por ejemplo, Alan a veces me ayudaba en las escenas de diálogo donde me podía equivocar yo, donde me estaba equivocando, o que pueda resultar mejor. José Luis ayudaba mucho en cómo podía relacionarme bien. Tony me ayudaba en escenas de pelea, cómo podía hacerlas bien junto con él. Y mantenerme más bien al mismo equilibrio con todos, pues, para que no se sintiera ese nivel que ellos tenían de experiencia y yo teniéndolo pues apenas entrando, ¿no? Y ya estar al mismo punto. Ya habían pasado 2 años desde que grabamos por primera vez Felonía. Ya había cruzado con otros trabajos con algunos actores que salen en Felonía. Y al fin y al cabo había mucha más comodidad y nos conocíamos entre todos. Entonces era muy cómodo grabar, nos entendíamos la mayoría del tiempo bien. Y no fue algo donde en ninguna parte de toda la grabación se sintió incómodo. Yo creo que eso fue lo mejor, la comodidad que tenían los unos con los otros porque ya se conocían. El compromiso de mi crew fue lo que más me gustó, principalmente porque lo dieron todo, corazón y alma a este proyecto. Sabían que era un cierre, entonces sabían las expectativas de la audiencia y querían estar a la talla de lo que estaban esperando. Por ejemplo, las escenas de acción fueron un poquito más intensas, pero tanto Tony como Alan como Arturo, como el caso de Ceci, Tony y Arturo pudieron cubrir esas expectativas. También lo que vendría siendo los diálogos, que fueron un poquito más dinámicos. Que a pesar de que estaba en un momento de cambio, y lo digo de todo corazón, no me dejaron abajo. O sea, me tuvieron concentrado en otra cosa que pues al final de cuentas nos gusta, ¿no? Y estaba, la verdad, muy, muy cabizbajo, muy triste. Y el hecho de que me mandaras mensaje y dijeras, oye, ¿sabes qué? Vente para acá, que no sé qué, vamos a grabar. Digo, Simón, claro que sí, porque pues, al final de cuentas es el mismo objetivo. Y sin saberlo, ustedes me ayudaron bastante a sobrepasar esas situaciones. Me llevo en mí la experiencia de trabajo duro, de muchas cosas, y también de haber sido mi primer trabajo como actuando, y en un personaje que la verdad fue al principio un poco difícil interpretarlo porque era puro odio, no podía expresar ni tristeza ni felicidad, no podía sonreír, tenía que estar todo el tiempo enojada. No, pues de que hemos avanzado mucho desde la primera grabación de Felonía parte 1 y el de Dilema en general. Ha habido muchos avances y pues visto cómo hemos mejorado. Me llevo amigos, amistades que sea futuro van a seguir conmigo, quiero creer. Me llevo experiencias, me llevo momentos muy, muy divertidos. Hubieron días que fuimos a hacer nomás el tonto. Hubo otros días que se demostró la capacidad que tenemos todos para crear, para actuar, para producir, para escribir, porque fue en conjunto de todos. Todos los que aparecieron ahí fueron los mismos que hicieron algo internamente. Y en cuanto a espectador, me llevo mucha emoción porque incluso haya sabido qué sucedía en la historia, decía qué bien quedó. Incluso cuando no haya sabido, dije, esto es otra cosa, qué giro de guión, qué buenos personajes. Entonces sí, me llevo muchas buenas experiencias, que sería lo principal de todo. Antes de esto no habíamos tenido un proyecto tan grande, por decirlo así. Es actualmente también el proyecto más grande que hemos tenido. Y fue el conocimiento, el saber que
mientras estés en un lugar cómodo las cosas pueden salir bien. El hecho de que siempre hay un final para algo. Al fin y al cabo no solo es el final de una trilogía, siento que también es el final de una era. Por lo tanto es importante y creo que todo lo bueno tiene también su final. Pero siento yo que el cariño que le dio mi crew al proyecto, por lo mismo de que fue tanto tiempo, meses de grabar, meses de preparación, que es, por ejemplo, a tal punto que el día de mañana que haga yo otro proyecto o un reinicio de Felonía, no tendría sentido si los hago sin ellos. Ellos son el corazón y alma de este proyecto, entonces ellos son irreemplazables para mí y siento yo que ellos son el corazón y alma de Felonía.